A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior vamos a presentar el día de hoy un tema de mucha actualidad, de mucha importancia para la salud pública de nuestro país. El tema es la formación del talento humano de salud. Bueno, ahora con ocasión de la pandemia que azota al mundo y en particular a nuestro país, hemos visto que el personal de salud ha estado en primera línea y precisamente vamos a conversar sobre su capacitación, su formación. Para el tratamiento de este tema hemos invitado al doctor Fernando Zacoto, quien actualmente es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Salud Pública. El doctor Fernando Zacoto es médico de profesión. Tiene una maestría en salud pública obtenido en la Universidad de Antioquia, Colombia. Es también profesor universitario, consultor de sistemas y de servicios de salud. Y como habíamos indicado, actualmente es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Salud Pública. Fernando, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer conversar contigo pues a los muchos años y muy honrado de estar en tu programa. Muchas gracias, Fernando. En verdad, somos amigos de hace muchos años y esto ha sido una ocasión para encontrarnos y conversar un poco sobre los temas que tú dominas. Bien, habíamos hecho como una pequeña introducción lo de la pandemia que azota al país. Y ahí están los médicos, las enfermeras y los demás miembros del personal de salud. ¿Cuán importante es la presencia del talento humano en la gestión de salud? Por favor, Fernando. Bueno, todo emprendimiento humano, realmente el capital más valioso es naturalmente el personal, el talento humano, el capital humano, los recursos humanos. No hay emprendimiento en el mundo que no se sustente en el talento, la persona que trabaja, ¿no es cierto? Y en salud, obviamente tiene algunas connotaciones particulares. ¿Ya? La primera es que es una relación de persona a persona. Entonces, esa relación, naturalmente, del personal de salud con el paciente, con la población, naturalmente es un aspecto fundamental porque tiene que ver con esa capacidad de desarrollo del recurso humano en salud para que pueda cumplir con las funciones para las cuales está en los distintos ámbitos. No es solamente el ámbito médico, es bien importante. Claro. En salud es un equipo de salud en donde hay médicos, enfermeras, odontólogos, interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, pero en salud pública, que hay que diferenciar entre lo que es medicina y salud pública. Salud pública. En salud pública, esa multisectorialidad o interdisciplinaridad es más amplia todavía, porque entonces tú vas a tener personal de ámbitos sociales, por ejemplo, sociología, antropología, ingeniería ambiental, educación, economía, es decir, jurisprudencia, todo el ámbito que tiene que ver, ¿no?, con la salud. Por tanto, entender primero un concepto interdisciplinario del talento humano. Claro. Entender también la importancia de que haya una adecuada formación, es decir, que estén las personas debidamente preparadas, porque también quisiera recordar que no es solamente el campo asistencial,
es el campo también administrativo. Por ejemplo, un ministro o una ministra de salud debe tener competencias y debe estar debidamente preparado, y eso se lo hace en educación superior. Yo podría concluir esta parte diciendo que infortunadamente en el Ecuador hace mucho tiempo que no hay un ministro o ministra de salud competente, experimentado, bien formado, y creo que es parte de los problemas que hemos tenido. Claro, un ministro de salud tiene que entender al país en sus diferentes facetas para poder trabajar en salud precisamente. Si no entiende algo de economía, de sociología, de esto, de aquello, pues está medio perdido ahí el ministro. Y fundamentalmente de gestión de salud, es decir, de planificación, por ejemplo, de clarificar que frente a una población, en este caso la población de un país, ha de haber un plan de salud debidamente diseñado, a efectos de que quien está liderando vaya monitoreando qué es lo que pasa, cómo van los indicadores, cuánto mejora. ¿Cuál es la reacción de la sociedad? Ese es el asunto, y también cuál es la direccionalidad en términos de salud. Claro. De tal manera que el rol o la importancia del talento humano en salud pues es naturalmente indiscutible, y en ese contexto el rol que juega la formación, es decir, las universidades, es también decisivo. A propósito de universidades, Fernando, la Universidad Ecuatoriana forma el talento humano de salud. ¿Con qué enfoque lo hace, por favor? Yo diría que ese es un punto importante. Generalmente se ha hablado de que hay una suerte de divorcio entre la formación y entre la gestión mismo de salud. ¿Ya? Es decir, se ha dicho, pero creo que en la práctica más bien lo que hay es una especie de acuerdo no dicho, digamos, de acuerdo establecido por el cual los servicios de salud, la orientación fundamental de la salud en el Ecuador ha sido esencialmente curativa. Ha sido esencialmente centrada en la figura del hospital. El hospital es importante, ¿quién lo duda? Pero el hospital no es lo único, y yo diría que juega un rol importante, pero es mucho más importante todos los aspectos de prevención de enfermedad, de promoción de la salud. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador históricamente? Pero especialmente en los dos últimos periodos de gobierno. En el anterior hubo presupuesto nunca antes visto en el campo de la salud, y lamentablemente se direccionó con este enfoque curativo hospitalario, descuidando la parte de prevención de enfermedad y promoción de la salud. Ese ha sido el enfoque usual de la formación del recurso humano en salud por parte de las universidades, pero eso responde a que la oportunidad profesional está más en el campo de lo curativo que en el campo de lo preventivo, en el campo de lo comunitario, etc. Entonces, ese es uno de los puntos que necesariamente tendría que cambiar. ¿Por qué, Fernando, crees tú que este enfoque curativo ha permanecido en el país en la formación de nuestros médicos y enfermeras y más personal de salud? Porque hay dos aspectos ahí. El primero, que realmente todo el complejo de industrialización de la salud mueve recursos económicos pero impresionantes, gigantescos. Entonces ahí hay una serie de intereses que hacen que este modelo médico hegemónico se siga manteniendo a lo largo del tiempo. Vuelvo a insistir, no es que no deba existir, por supuesto que tiene que existir el hospital bien adecuado, bien dotado, tecnológicamente dispuesto, pero el hospital tiene que ser parte de una red de servicios de salud en la cual la base, es decir, esas unidades locales de salud, barriales, comunitarias, son la base del sistema, de tal manera que al hospital solo se atienda lo que debe atenderse en un hospital porque es grave o porque es complejo, porque hay que recordar que el costo del hospital es extremadamente alto. Entonces, no se trata de decir uno u otro, es complementario, es una red. Si es que yo tengo una red amplia de servicios de atención primaria de salud, con equipos de salud barriales, comunitarios que atiendan a un número de familias en la parte preventiva, pero también en la parte curativa, entonces al hospital le queda solamente lo que tiene que atender. Se especializa en lo que tiene que atender. Ese es, por tanto, la razón por la que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Han habido momentos históricos en el Ecuador, por ejemplo, en el tiempo del doctor Plutarco Naranjo, cuando fue ministro, en donde se impulsó fuertemente la atención primaria, la salud familiar y comunitaria.
Esto es lo que hay que mantener como una política de Estado, y creo yo que es parte de los cambios fundamentales que Ecuador tiene que dar, entender, insisto, en la importancia de la prevención, de la salud comunitaria, de la salud familiar, como la base de un sistema en el que por supuesto tiene y debe que existir también el hospital. En este entorno del que estamos hablando, ¿cuáles serían entonces los cambios fundamentales que deberían existir en la formación del talento humano de salud? Voy a poner un ejemplo concreto. Hace algunos años, ya han habido episodios, yo recuerdo mucho en una facultad de enfermería, se estaba formando enfermeras con gran sentido comunitario, familiar, para trabajar en la localidad, en el barrio, en la comunidad. Se les formó muy bien. Cuando salieron, las oportunidades de trabajo estaban en el hospital o en la clínica privada. Claro. Entonces, si no hay esa, había un choque. Si no hay esa articulación, claro, entre la orientación del servicio y la orientación de la formación, entonces vamos a tener dificultades. Por eso, vuelvo a insistir, el cambio fundamental en el Ecuador es poner en primer lugar, así claramente, el tema de promoción de salud, de prevención de la enfermedad, sin descuidar la enfermedad. Nadie discute que cuando una madre está con su niño enfermo, lo que quiere es que se recupere rápidamente, nadie lo duda. Pero para eso, insisto, tiene que haber todo este sistema, esta red debidamente montada, y fortalecer la atención primaria de salud, que inclusive representaría una gran oportunidad de trabajo para miles de médicos, de enfermeras, odontólogos, etcétera. Solamente termino con un dato. En los últimos 20 años, Gustavo, no se ha creado prácticamente en Ecuador una sola unidad de salud de estas barriales y comunitarias. En los últimos 20 años prácticamente no se ha creado, cuando la población se ha incrementado en un 40-50%. Prácticamente, Fernando, se ha olvidado un tanto entonces de las unidades de salud comunitarias que van a atender con atención primaria de salud. Supongo que es así, ¿verdad? Es absolutamente. Entonces, si la base del sistema no está debidamente dotada con fundamentalmente equipos de salud bien formados, y eso es parte de la universidad, con equipamiento y ahora con tecnología. Fíjate cómo puede ser de espectacular el tener una red grande de estos servicios de atención primaria, vinculados, por ejemplo, con telemedicina, con historia clínica electrónica única. Es decir, ese es el salto que hay que dar. Entonces, es el cambio, y cuando se dé este cambio, también voy a señalar otro asunto. Fíjate que en la formación del personal de salud no hay la cátedra de informática médica, por ejemplo, lo cual hoy es absolutamente, pero es que es urgente. Los chicos, los médicos, los futuros médicos, enfermeras, odontólogos, han de estar debidamente inteligenciados de lo que es la tecnología, y deberían tener ciertas bases para trabajar de manera conjunta, por ejemplo, con estudiantes de sistemas de tecnologías de la información, para inclusive entrar en el campo de la innovación, que es absolutamente necesario para mejorar la calidad de las prestaciones de salud. Fernando, has mencionado la tecnología. La tecnología está ahí, ayudando a los servicios de salud. ¿Tú crees que nuestro personal de salud está capacitado en las tecnologías, y más aún en las tecnologías de punta? Esa es la dificultad. Sobre todo los profesionales jóvenes, naturalmente, están mucho más familiarizados con la tecnología que lo que estábamos nosotros. Sin embargo, tiene eso que tener uno de los cambios en la formación es introducir estos conceptos desde temprana formación, desde que los chicos entran en el primer año de medicina, de enfermería, de odontología, tener esta formación en informática, en tecnologías de la información y comunicación, de tal manera que no les sea algo extraño, pues ahora ya hay invenciones en el campo de la medicina y en el campo de la salud que son espectaculares. Hoy la inteligencia artificial es parte ya de los recursos. Entonces, si el médico sigue formándose, digamos, con conceptos antiguos, sin estar actualizado con este tipo de innovaciones, entonces no va a poder, está absolutamente en desventaja, y por otro lado no va a poder utilizar de manera adecuada justamente la tecnología. Nuevamente regresamos a esta dinámica, formación
y servicio. El servicio tiene que organizar de esta manera en la que la tecnología ocupa un lugar muy importante y a la vez la formación ha de incorporar también en los estudiantes estos fundamentos básicos de tecnologías de información y comunicación, por ejemplo. Fernando, de ahí la importancia entonces de una educación continua en el personal de salud. Ese es otro factor fundamental. Una vez que el profesional sale, digamos ya, al ejercicio Graduado, público o privado, a cualquiera, necesariamente debe tener educación continua. Necesariamente, porque es que la velocidad con la que los conocimientos se descubren, peor en este momento, sí, mira cómo una en un año ha habido rápida, un vértigo en cuanto a información, inclusive a veces contradictoria, pero no hay duda que ha habido todo este avance. Entonces se necesita, siempre se ha necesitado que el profesional de salud esté debidamente actualizado, pero hoy tiene mayor razón. Las empresas más poderosas del mundo invierten alrededor de un 15-20% en educación continua de su personal. Porcentaje altísimo. Efectivamente. Estupendo para salud. Sí. Entonces esa es una necesidad de esta educación continua que tiene que ya también ser parte de la universidad. La universidad no debería, digamos, desentenderse y decir, bueno, ya está. Hoy el título y ahí quedas. No es cierto, sino que la posibilidad del trabajo, la academia tiene un rol fundamental en investigación, en educación. Entonces, eso es parte también del cambio que hay que hacer. Cómo la academia también coparticipa con las autoridades, con las instituciones de salud, a efectos de poder sumar esfuerzos y tener, en definitiva, personal de excelencia, que a su vez también brinde los servicios con excelencia y también brinde los servicios con calidez, con amor para la gente, que es algo que a veces no se dimensiona en todo el valor. Es común que diga, las personas dicen, apenas le vi al médico ya me curé. Es parte de esta relación médico-paciente, claro, del equipo de salud, de la confianza que no puede perderse. Es decir, esa cortesía en salud pública decimos, pero esa interacción, inclusive emocional, entre el médico, el equipo de salud y la población, la comunidad, el paciente, es vital y es parte también de la formación. Muy bien, Fernando, estamos a puertas de un nuevo gobierno. Se posesionará en este mayo, quien sea. ¿Qué podría hacer o qué debería hacer el próximo gobierno a través de las instituciones de salud, básicamente del Ministerio de Salud, creo yo, ¿no? En relación a la preparación del personal médico. Bueno, como habíamos dicho, yo creo que debe tener 3 o 4 políticas claras que orienten la salud y también la formación de personal de salud con una visión de mediano y de largo plazo. Es decir, para comenzar, debería haber un plan decenal de salud al menos. El único plan decenal de salud en la historia del Ecuador fue hecho justamente cuando el doctor Plutarco Naranjo era ministro de Salud, que hizo visionariamente el plan decenal de salud, recuerdo 1991-2000. Hoy es mandatorio que exista un plan de salud 21-30. Doctor Naranjo era visionario, ¿eh? El doctor Plutarco Naranjo, que en paz descanse, pues yo creo que fue una de las administraciones más exitosas. Hay que reconocer también el mérito de el presidente de entonces, del doctor Rodrigo Borja, pues que mantuvo, que le dio la ayuda. Él ha sido el único ministro de salud a lo largo de toda la historia, después de la dictadura, que ha sido el único ministro hasta ahora que se ha mantenido durante un periodo de gobierno. Esa es una condición fundamental. Un ejemplo, ¿eh? Un gran ejemplo. Entonces, eso es otra de las cosas que debería hacer el próximo gobierno. Debería seleccionar personal y autoridades y equipos directivos competentes, bien formados, experimentados y de una calificación ética intachable, porque lo que hemos visto, los fenómenos de corrupción en salud, realmente han sido terribles y inaceptables desde cualquier punto de vista. Entonces el nuevo gobierno tiene que orientar, y como hemos dicho, las grandes 5 ejes, 4 ejes en este plan de salud son: 1, promoción de salud, fuertemente promover la salud. Edmundo Granda, que es un salubrista también lamentablemente desaparecido en el Ecuador, decía que nuestros ministerios no son ministerios de salud pública, sino que son de enfermología pública. Entonces tiene que promoverse la salud,
ubicar la salud sobre la enfermedad. Segundo, tiene que naturalmente prevenirse la enfermedad. Tercero, tiene que fortalecerse un sistema nacional de salud. No podemos seguir con el seguro por un lado, el ministerio por otro, los municipios por otro. Ahora en la pandemia mismo ha sido dramático. Cada quien hace lo que puede. No hay una rectoría en materia de salud. De ahí la necesidad de un sistema nacional de salud, entiendo. Pero de eso, Fernando, se está hablando in eternum. Tú dices. Y no cuajan, no forman. Tú bien lo dices, Gustavo, se está hablando. Sí. El problema es de que hay que pasar de hablar a concretar, y eso, por ejemplo, se necesita voluntad política, y el próximo gobierno debería tenerlo dentro de su ámbito de acción, este Sistema Nacional de Salud. El otro es fortalecer estos servicios de atención primaria de salud, ¿no? La base del sistema, ¿no es cierto? Naturalmente en red con estos hospitales, ¿no es cierto?, para que sea una red debidamente articulada. Y creo que el otro es fundamental, la tecnología, y creo que el último es fomentar la participación social y ciudadana en salud. El ciudadano no puede ser un espectador pasivo de la salud, tiene que ser protagonista de su propia salud, en su propia familia, a nivel personal, familiar, comunitario. Yo diría que esos son los 4 grandes ejes de lo que debería ser una política de mediano alcance, pero que tenga realizaciones inmediatas, porque no puede ser posible, como te comento, que en los últimos 20 años no tengamos estas unidades básicas de salud que sean las mismas de hace 20 años. Eso tiene que corregirse de manera absoluta, y vinculada con la tecnología, podría incorporar rápidamente a millones de personas, especialmente las de menores recursos, que hoy mismo sufren porque no pueden acceder oportunamente a servicios de salud de calidad. Eso creo que es el eje fundamental de lo que el próximo gobierno debería hacer. La forma como podría colaborar la comunidad es con su entorno, con su medio ambiente, con cuidado del agua, de los asuntos sanitarios, etcétera, etcétera. Ahí estaría una colaboración enorme de la ciudadanía hacia la salud del pueblo. Claro. El abordaje comunitario va de la mano con lo que se llama estos determinantes sociales de la salud. Determinantes sociales. Es claro que no puede haber salud si es que no hay adecuada alimentación. Es claro que no hay salud si no hay adecuado saneamiento básico, si hay agua potable. Es claro que no puede haber salud si hay la destrucción de la naturaleza, como está pasando en el mundo. La pandemia es consecuencia de la destrucción de la naturaleza. No puede haber salud si es que no hay adecuada educación. No puede haber salud si no hay adecuada vivienda. Todos estos son factores que tienen que ser entendidos como salud, y ya abandonar esto que ha sido práctica histórica en el Ecuador, creer que salud es solamente médicos, medicinas, hospitales y ambulancias. Ese es el punto fundamental del concepto, ¿no? Y hay que, por tanto, ponerlo dentro de un plan de acción, y allí viene la participación de los gobiernos locales, por ejemplo, que es fundamental, los municipios, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, y por supuesto de la propia comunidad, que, insisto, parte de protagonista de su propia salud. Yo creo que esa es una frase o un lema que podríamos inclusive proponerlo, la comunidad, la familia, la persona, la familia, pero sobre todo la comunidad, protagonista de su propia salud. Fernando, ¿cuál sería tu mensaje a los dos protagonistas, a los dos finalistas en la contienda eleccionaria actual? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían proponer, prometer sobre el tema que estamos hablando? Bueno, como ya sabemos que hay uno que es el señor Arauz, que ya está de finalista, el otro está en disputa entre el señor Lasso y el señor Pérez. Pero, por ejemplo, en el caso del señor Arauz, lo que tendría que hacer es analizar críticamente los errores que cometieron en cuanto a conducción en el periodo anterior. Y deberían volver los pasos y deberían corregir aquellos errores, porque mucho de lo que hemos conversado hoy se dio en el gobierno anterior. Toda esta visión curativa hospitalaria. Acuérdate que la promoción del hospital en salud era el mega hospital, ¿no? Insisto, el hospital es importante, pero tiene que haber, ahí se olvidó toda la base de la atención primaria de salud. Eso tiene que hacerlo señor Arauz, y naturalmente también quien quiera que llegue. La idea, creo yo, y desde la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública estamos promoviendo, junto con 30 organizaciones de la sociedad civil, un acuerdo nacional por la salud, en el que estos temas que hemos hablado hoy
sean acogidos por los candidatos, por sus equipos, y que, por ejemplo, hagan una serie de cambios que son imprescindibles, Gustavo. Por ejemplo, esta territorialización en salud que se hizo en el gobierno Casado, por la cual se cambió la lógica de la gestión por la división política nacional por parroquias, cantones y provincias, y entonces se sustituyó con otra que es absolutamente infuncional. Por ejemplo, ahora la pandemia de Puerto Quito se maneja desde Tena por unas zonas y distritos que se inventaron, de tal manera que esa es otra tarea urgente que tienen que cambiar también. Bueno, Fernando, ojalá tus buenos deseos lleguen a los oídos de los protagonistas políticos para la segunda vuelta. Es menester de que se hable sobre salud. Sí se ha hablado sobre salud últimamente, pero por asuntos de la pandemia, Lo demás medio descuidado anteriormente, medio escondido. Ojalá la salud sea protagonista, igual que la educación, en la conformación del desarrollo de los pueblos. Fernando, muchas gracias por tu presencia aquí. Eres un profesional de primera categoría y te deseo que sigas continuando con los éxitos en la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Tienes la orden, Gustavo. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.